El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, un noticiero que producimos en red hace más de 10 años, lo hacemos desde todo el país contándoles las noticias desde la mirada de las radios comunitarias. Los invitamos a compartir nuestra primera edición de hoy miércoles 9 de diciembre de 2015. Se cumple hoy el último día del gobierno kirchnerista y sus militantes se movilizarán para despedir a la presidenta Cristina Fernández. La mandataria descubrirá un busto del expresidente Néstor Kirchner en la Casa Rosada, que podrá verse desde la Plaza de Mayo por pantalla gigante. En estos 12 años se alcanzaron importantes logros que comenzaron en el año 2003, con, por ejemplo, una medida importante como fue la modificación de la composición de la Corte Suprema con el nombramiento de nuevos integrantes elegidos entre los más prestigiosos juristas del país. También se comenzaron y sostuvieron hasta nuestros días los juicios por los crímenes de la última dictadura, se saldó la deuda con el Fondo Monetario Internacional y se impidió que ese organismo siguiera teniendo injerencia en la política nacional. Además, se nacionalizaron empresas como la de agua y cloacas en la capital federal y en Gran Buenos Aires, el Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas, YPF y Ferrocarriles Argentinos. Además, se recuperaron por ley los fondos de las jubilaciones que estaban en manos de grandes empresas privadas. Si pensamos en la Constitución, en esa Constitución que dice que es el Estado el que debe garantizar las jubilaciones y las pensiones de los argentinos. Pero yo les propongo otra hipótesis. Supongamos que esta presidenta, supongamos que ese administrador piensan en la caja. ¿En qué caja pensamos? En la del ANSES. Yo pregunto a los que quieren seguir con el sistema de las AFJP, ¿a qué caja defienden o a qué caja quieren representar? Y la recuperación de los fondos previsionales permitió la incorporación de millones de nuevos jubilados, también la ley de movilidad jubilatoria que estableció 2 aumentos para los jubilados por año y medidas en beneficio de los desocupados y de sus hijos, como por ejemplo la asignación universal por hijo. También durante estos 12 años se recuperaron las paritarias anuales para que empresarios, sindicatos y el Ministerio de Trabajo puedan discutir salarios. Además, en octubre de 2009 se aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de Radio y Televisión de la Democracia. Es el triunfo del pueblo que con su unidad venció a los monstruos, venció a los grupos económicos más poderosos de este país, haciendo posible que las instituciones democráticas nos dieran una ley surgida del debate de la democracia. Esta ley es la ley que hicimos, que construimos todos en las calles, en los sindicatos, en las universidades públicas, en las escuelas. Es la ley que hicimos con las madres y con las abuelas de Plaza de Mayo.
Y entre otros logros del kirchnerismo en estos 12 años, se aprobó la ley a favor de las trabajadoras de casas particulares que consiguieron que les sean reconocidos los mismos derechos que el resto de los trabajadores. También se aprobó, luego de más de 100 años, un nuevo Código Civil y Comercial. Hubo una ley a favor de los trabajadores rurales que recuperaron derechos. También se aprobó la ley de identidad de género y la ley de matrimonio igualitario. Que yo el otro día de una sanción tan importante de una ley me había levantado exactamente con los mismos derechos que había tenido antes de la sanción. Cosa rara, ¿no? Porque cada vez que se aprueban cosas importantes alguno queda siempre tambaleando con algo menos, o por lo menos en la historia de la Argentina, ¿no? Y del mundo. Y sin embargo, yo estaba con los mismos derechos y había cientos de miles que habían conquistado los mismos derechos que yo tenía. Por eso me sentí... Nadie me había sacado nada. Y yo no le había sacado nada a nadie. Al contrario, le habíamos dado a otros cosas que le faltaban y que nosotros teníamos. Por eso digo que somos una sociedad un poco más igual. La convocatoria para despedir a la presidenta Cristina Fernández será esta tarde en la Plaza de Mayo, y el acto en el que se va a descubrir un busto del expresidente Néstor Kirchner en la Casa de Gobierno está convocado para las 18. La presidenta Cristina Fernández no estará en la asunción de Mauricio Macri como nuevo presidente. El jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli, y el secretario general de la Presidencia, Eduardo de Pedro, explicaron que no están dadas las condiciones, ya que el macrismo recurrió a la justicia y el fiscal federal Jorge Dilelo dictaminó que el mandato de Cristina Fernández finaliza hoy a las 24. Ante este dictamen del fiscal, de que dice que el mandato termina a las 12 horas del día, a las 0 horas del día 10 o a las 24 horas del día 9, la presidenta no puede concurrir 12 horas después a hacer entrega de un mandato presidencial cuando hay un fiscal que ha determinado de que ya su función ha concluido. Por lo tanto, esperen. Por lo tanto, para no ser sometida nuevamente a una acusación de este fiscal o cualquier otro, de que puede hacer usurpación de títulos, viniendo a las 12 en su calidad de presidenta, y además porque no es su intención de ninguna manera entorpecer, ni ridiculizar, ni menospreciar, ni menoscabar el acto institucional que significa la asunción del nuevo presidente. Por lo tanto, en estas condiciones no están dadas las condiciones para que la presidenta concurra al Congreso el día 10 de diciembre, cuando tome juramento el nuevo presidente. Recordemos que la falta de acuerdo se dio porque Macri pretendía recibir la banda presidencial en la Casa Rosada y la presidenta quería entregársela en el Congreso inmediatamente después de la jura como nuevo presidente. La Constitución Nacional no habla sobre el traspaso de los atributos como la banda y el bastón presidencial, pero sí dice que la jura debe ser ante la Asamblea Legislativa, ante el Congreso Nacional. Incluso el propio Macri dijo 2 días después de ganar el balotaje que había acordado con la presidenta que el traspaso se haría en el Congreso como corresponde, había dicho. Así lo decía en el canal TN del Grupo Clarín el 24 de noviembre. Digamos, ¿qué es lo que acordaron del protocolo? ¿Qué va a ser en la parte protocolar? El 10 de diciembre. El 10 de diciembre, que haremos el traspaso como corresponde en el Congreso de la Nación. Sí, era obvio eso, digamos. Sí, pero bueno, se habían corrido muchas versiones y a mí me alegró que ella haya ratificado que estaba muy bien predispuesta a hacer las ceremonias como corresponde y darle el lugar a algo tan importante, ¿no? Como un traspaso de mando. El presidente electo Mauricio Macri anunció que los trabajadores que ganen menos de 30.000 pesos en bruto por mes no pagarán impuesto a las ganancias por el aguinaldo de fin de año. Lo hizo a través de las redes de internet, luego de las críticas que llegaron desde todas las centrales sindicales. Macri anunció también que una vez que asuma como presidente enviará a la brevedad
al Congreso un proyecto para elevar a 30.000 pesos el mínimo no imponible del impuesto, es decir, el monto a partir del cual se paga el impuesto a las ganancias. Macri dijo también que se modificará toda la escala de ese tributo y que la ley entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2016. Nos vamos ahora a Formosa porque allí preocupa la crecida del río Paraguay. Nos informa nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva. Hola compañeros y oyentes de Farco. El río Paraguay sigue creciendo y superó la barrera de los 7 metros. Actualmente en Formosa el cauce registra una altura de 7,8 metros. La altura considerada para la etapa de alerta es de 7,80 metros, mientras que para la evacuación es de 8,30, según un informe del Instituto Nacional del Agua en el puerto Formosa. El nivel del río sigue afectado por la suma de efectos de la crecida del fluvial del río Paraguay, más el efecto de acumulación desde la descarga del río Paraná y los aportes locales. El río Paraguay continuará en ascenso aproximadamente hasta el 19 de diciembre, estabilizándose en el orden de 7,40 metros. Mientras que en el tramo compartido con Paraguay el nivel en la sección Asunción-Clorinda continuó con un marcado ascenso que aún no terminó. Recordemos que el año pasado el fenómeno El Niño obligó a unos 5.000 formoseños a salir de sus casas por las inundaciones, familias que aún no pueden volver a sus casas y esperan por un módulo habitacional. El gobierno provincial ya se encuentra trabajando en las zonas de Clorinda y el puerto Bouvier, donde en estos momentos hay un clima alarmante, donde varias chacras ya se vieron afectadas y varias ladrillerías debieron parar sus trabajos por esta situación. Asimismo, la perspectiva climática no permite esperar una disminución sensible en el corto y mediano plazo, y los niveles en todo el tramo seguirán por encima de los niveles medios mensuales de los últimos 25 años durante las próximas semanas. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Guillén, de FM La Nueva, 98.1, Formosa. Las redes de medios comunitarios y las carreras de comunicación repudiaron el allanamiento del juez Claudio Bonadío contra la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. El allanamiento se produjo el viernes pasado por una denuncia presentada por el Grupo Clarín, el único grupo mediático que aún incumple la ley. Desde AFCA tomaron a la medida como excesiva, ya que la documentación que buscaba Bonadío se podría haber solicitado mediante un oficio. En el comunicado, las organizaciones señalan que la medida aparece como una práctica autoritaria y claramente intimidatoria que no corresponde con el espíritu democrático bajo el cual se tienen que respetar las instituciones y las leyes. El comunicado está firmado por la Red de Carreras de Comunicación de la República Argentina, Redcom, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, la Red de Cooperativas de Comunicación, Red Colmena, la Asociación de Revistas Culturales Independientes, Aresia, la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina, FADICRA, y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. También repudiaron este allanamiento realizado por el juez Bonadío en el AFCA, el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, otro de los organismos creados por la Ley de Medios, y la FETRACOM, la Federación de Trabajadores de la Comunicación de la República Argentina, que calificó el operativo como un acto vergonzoso. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. Agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este miércoles 9 de diciembre de 2015. Aprovechamos para enviar un gran saludo y una felicitación especial a nuestros compañeros y compañeras de Radio Nativa de Unquillo en las Sierras Chicas de Córdoba, porque han obtenido su licencia. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual le ha otorgado la licencia que tanto esperaba esta emisora comunitaria integrante de Farco. Felicitaciones para todo el equipo de Radio Nativa, para nuestros compañeros y compañeras y por supuesto también para toda la audiencia de esa emisora comunitaria de Unquillo.
Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a los corresponsales de las radios que integran Farco. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco. Una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.